En este canal tenemos ya abiertas nuestras 2 membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de Oro te dará la oportunidad de disfrutar 3 contenidos mensuales altamente brutales, y Expulsado Platino, que te da derecho a 5 contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Las paredes de la casa se hacían cada vez más frías. En esa oscuridad solo podía percibirse un extraño zumbido de una mosca que no lo dejaba en paz. En su imaginario creía que este insecto quería meterse por su oído y a su vez decía que hablaba en lenguas que abogaban hacia la muerte por decisión propia. Ese cuarto era helado y cada vez más iba llevando al límite su capacidad de sacerdote de las oscuridades. Desde lo más nefasto de una religión oculta, Pedro Romero predicaba la palabra del demonio, y para eso había que hacer sacrificios de forma literal, de esos que perturban el alma y el sentido humano. Sin embargo, en su pensamiento todavía había un poco de cordura, y en su corazón estaba lo poco que le quedaba de aquel tipo que interpretaba a un personaje conocido en el México de los 80. Romero todavía recordaba aquellos ayeres cuando representaba al famoso Pistachón, una abeja rara que era parte de aquel equipo llamado Odisea Burbujas, el cual estaba conformado por otras 3 botargas raras: Patas Verdes, que era una rana de caché y un aprendiz de científico; Mimoso, un ratón tan tierno como creepy; Mafafa Musguito, que era una especie de lagartija que tomaba fotos. Todos ellos dirigidos por el profesor Memelovsky, quien había creado estas criaturas antropomórficas. Según la historia, las aventuras eran viajar en el tiempo, conociendo y explorando las maravillas del universo, donde tendrían una serie de aventuras contra un villano que deseaba que la basura se apoderara del mundo y de todo el infinito. Su nombre, el Ecoloco, quien tenía como lema mugre, basura y smog. Todo eso bajo sonidos psicodélicos durante todo el espacio. El programa tuvo gran éxito. Sin embargo, uno de sus integrantes colapsaría al grado de sentirse un ente todopoderoso. Su mala vibra estuvo cerca de dinamitar el programa. Pedro Romero supuestamente fue el hombre más importante de la serie, el más famoso y el tipo que, gracias a su avaricia y a su impertinencia, terminó por salir por la puerta de atrás. Sin embargo, todo ese resentimiento lo llevaría literal por el camino del mal tan oscuro que destaparía una cloaca que quisieron enterrar. Prepárate, porque Odisea Burbujas fue una serie que no solo mandaba varios mensajes subliminales, sino que escudriñaremos muy en el fondo en la mente perversa de aquel tipo que le daba vida a la abeja llamada Pistachón, quien de sus propias palabras dijo que él, por fama, tuvo que ser el sirviente del diablo, creando una descomposición de su alma que pensaba y hacía actividades tan aberrantes como grotescas, de las cuales jamás se olvidará. Es por eso que hoy te presento Diabólico, el oscuro final del abejorro Pistachón de Odisea Burbujas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. La alemana mexicana Silvia Jager Roche fue la encargada a finales de los años 70 de crear un programa para niños de aquella época. Con estudios de psicopedagogía en Alemania, filosofía y letras en Francia, regresó a México para hacerse escritora y editora de libros de 1974 a 1978. Filántropa y muy conocida en el medio de la comunicación, en ese mismo año recibió un llamado de una de las empresas del Tigre Azcárraga para hacerse de un puesto como directora de la programación infantil en ese 1978. Sin embargo, la historia de este programa comenzó en la casa de Silvia, quien comentó que sus primeras ideas nacieron luego de evitar contarles a sus hijos las típicas historias de cuentos clásicos porque los consideraba muy crueles, por lo que ella se inventó algunos que fueran más ad hoc para sus hijos. Entre ellos estaban Pepina la Oruga, Cómo alcanzar las estrellas y Esferita. Y con estos 3 decidió ir a Televisa para presentar su trabajo, el
el cual fue rápidamente aceptado y además le terminaron dando 4 horas de radio en vivo. De hecho, este es el punto de inflexión. En ese 1978 le dijeron que si tenía éxito, seguramente iban a elaborar cosas más interesantes, ya que se venía el Año Internacional del Niño en 1979 y la empresa tenía pensado regresar a esa tendencia, ya que desde los tiempos de Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri, la televisión para niños era casi inexistente. Ahí ella tuvo la libertad de llevar sus ideas y plasmarlas en contenidos que le dieran algo extra y diferente a la programación habitual, por lo que ella decidió llevar a cabo un proyecto que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero aún no tenía los personajes adecuados más que los de sus 3 cuentos. La idea era educar y a su vez hacer reír a los niños. No obstante, y previo al proyecto, empezó a recordar cómo podría presentar esto, que no solo hiciera clic con los niños, sino aparte los familiarizara con las maravillas de la vida, en este caso, el planeta Tierra. Fue ahí cuando recordó que cuando era niña, esta tenía amigos imaginarios. Silvia contó que desde infante ella jugaba con un sapo, una lagartija y un ratón y un abejorro. De hecho, ella contó que de niña sus papás estaban preocupados porque no solo hablaba de estos, sino que también armaba historia con esos 4 animales. Lo más interesante de todo esto es que el profesor Memelovsky representa a su papá y que este era un científico en Alemania y él le contaba muchas cosas sobre la ciencia y lo que en esos momentos se hacía en aquel país. Por lo que desde niña literal la introdujo en el mundo de la ciencia, la ecología y el medio ambiente. Con esa agilidad mental e imaginación, Silvia creó Burbujas y a sus personajes en marzo de 1979. El éxito en radio fue rotundo que la empresa decidió llevar su historia a las pantallas y tendrían espacio en 2 versiones, los domingos a las 10 de la mañana después del programa En Familia con Chabelo, un personaje netamente oscuro. Si no has visto su video, aquí te lo dejamos en la descripción. El segundo espacio se les abrió en el canal 5, por lo que Silvia, ante el exceso de trabajo que empezó como un reto y a exponenciarse de manera descomunal, los problemas empezaron a ser un lastre que acabarían con su propio éxito. Roche contó que en realidad la verdadera odisea no fueron las aventuras, sino pasar a los personajes de marionetas a botargas y que éstas fueran agradables al público de la época. Además de la tarea extenuante que era el grabar y el montar el set. Aún así, Burbujas fue un fenómeno nacional al grado de subir una cima que parecía interminable. Sin embargo, uno de sus personajes crearía una de las leyendas urbanas más intensas del medio y que abrió una caja de Pandora que Televisa quiso esconder y que tiene relación con la historia de los satánicos que le hacían al talco y con muchas actrices de la época y una secta que involucraba políticos y personajes poderosos de la élite. Aún así, si bien no fue este el detonante para que terminara en la ruina el concepto, fue la propia televisora quien exprimió hasta donde pudo la historia de Silvia Roche. Es probable que las personas y los equipos de trabajo que han alcanzado el éxito a niveles descomunales no hayan estado preparados para recibir un trancazo de adrenalina, de fama y de gloria, como el que recibió todo el equipo de trabajo encargado de hacer Odisea Burbujas, ya que este programa pasó de ser la diversión matutina por excelencia para toda la familia a convertirse en un fenómeno de la televisión a nivel hispano. Las botargas hacían reír a chicos y a grandes al mismo tiempo, que hacían comerciales para Televisa y que mantenían los ratings de la televisora en lo más alto. Mimoso el ratón, Patas Verdes, Mafafa, Pistachón, el profesor Memelovsky y el Ecoloco llegaron a ser tan famosos como los personajes del Chavo del Ocho, con la gran diferencia que además de hacer reír a millones de televidentes, también los hicieron pensar, imaginar, les hablaban de otras latitudes, les enseñaban historia universal, de una forma mucho más entretenida y amigable de la forma en la que se enseñaba en las aulas en aquellas épocas. Este fue el éxito fundamental del programa. Digamos que fue uno de los precursores de la educación por televisión, con un toque infantil. No obstante, de pronto los personajes que aparecían en televisión llegaron a los hogares en forma de muñecos, juguetes, memoramas, revistas, libros, calcomanías, ropa para niños y de cualquier forma posible.
El éxito estaba en un punto tan alto que las giras estaban cantadas y no hay que olvidar que por aquel entonces los circos eran la panacea en el interior de la República y era una de las principales atracciones de la gente. Es importante mencionar que este programa tenía una diversión blanca, era un contenido bien intencionado y con un humor que no contaminaba las mentes de los niños. Es por eso que los padres de familia no dudaron en comprarle a sus hijos todo lo que les pedían. Pero hubo algo que fue su distintivo: los discos. Esta serie de botargas se sumó a la ola de contenidos para niños con carácter musical. No hay que olvidar que hasta la fecha, las películas más emblemáticas de Disney, como El libro de la selva, Los Aristogatos o Robin Hood, tuvieron mucho éxito debido a las canciones que formaban parte clave de la trama. Y Odisea Burbujas supo replicar muy bien esa fórmula. De hecho, lograron hacer 5 discos de estudio entre 1979 y 1982. Esta parte fue todo un cañonazo a nivel de marketing, porque no hay que olvidar que entre los 70s y los 80s no había forma de piratearse los acetatos y muy pocos equipos de sonido podían grabar de discos a cassette. Porque hay que decirlo, sin pelos en la lengua, Odisea Burbujas fue un primer cañonazo para su época. Y es probable que las botargas se convirtieran en el primer show mexicano netamente para niños que haya alcanzado el éxito descomunal. Pero si se ve de una forma cruda, este programa solo fue un proyecto y una forma de hacer dinero para Televisa. Y esta empresa los explotó hasta que el equipo de trabajo ya no dio para más. Silvia Roche, el cerebro detrás de Odisea Burbujas, dijo que el programa se empezó a ir para abajo por diversos factores. Primero porque la tecnología de esa época no era la de estos días y su equipo de trabajo necesitaba 3 días para hacer tan solo un episodio, por lo que las grabaciones comenzaron a generar mucho estrés. Y cuando esto pasa, las cosas no terminan nada bien. Sobre todo porque el elenco se pasaba casi toda la semana en el foro. La rutina fue maratónica y los personajes empezaron a tener problemas familiares. Por ejemplo, Claudia Ivette Castañeda, quien interpretó a Mimoso el ratón, se estaba perdiendo su infancia en el interior de una botarga, mientras que Pedro Romero cada día era más insoportable en el set. Los problemas en Odisea Burbujas eran todo lo contrario a lo que ésta mostraba delante de la cámara, por irónico que parezca. La trayectoria de Odisea Burbujas se puede definir como unos juegos pirotécnicos que en el momento que despegan, salen a toda velocidad hacia el cielo, llegan a su punto más alto, explotan y dejan perplejos a sus espectadores. Sin embargo, terminan por eclipsarse y apagarse de manera casi instantánea. Hay una canción de Pistachón que dice: soy un abejorro alegre, reportero listo, amistoso y leal, y entre todos los que vuelan no hay otro como Pistachón Zigzag. Y esas palabras no hay forma de negarlas. Este personaje se ganó el cariño de todos. Fue uno de los preferidos del auditorio y de los chavorrucos hasta la fecha, que deben tener en lo más recóndito de su memoria la famosísima Ana Ana Bobana, Fai Fai Momana, porque este personaje, más allá de ser una estrella del show, pasó a ser todo un ícono infantil. Sin embargo, detrás de esa botarga amarilla, de esos ojos enormes, de esa mágica sonrisa y de esa personalidad tan amigable, positiva y bondadosa, se escondía todo un entramado de intrigas, problemas y controversias de proporciones dantescas. De entrada, es importante mencionar que, según Silvia Roche, todo lo que se ha dicho sobre la polémica de Pistachón Zigzag es falsa, que existe una versión extraoficial por parte de uno de los actores suplentes que solo quería sacar provecho de esta situación. Porque según la arquitecta de Odisea Burbujas, el señor Pedro Romero nunca formó parte del elenco estelar del show. Ella ha mencionado que solo se le tomó en cuenta para que hiciera las giras de circo y de teatro que se hicieron en el interior de la República. La creadora del show ha dicho en diversas entrevistas que el verdadero Pistachón, el que estaba en el interior de la botarga en los foros de Televisa y el que salió a las giras por los Estados Unidos, fue Arturo Lafan. Pero lo que no queda discusión es que hubo un Pistachón Zigzag que voló por caminos que nadie hubiera imaginado. Es verdad que Odisea Burbujas era un simple show y que al terminar la función los actores se quitaban el traje y cada quien continuaba con sus vidas. Pero nadie imaginó que detrás de uno de sus miembros terminaría como pastor de una iglesia que le rendía culto al rey de la oscuridad. Esto se originó cuando Pedro Romero fue despedido del programa.
Este tipo señaló que había sufrido un complot por parte de sus compañeros, quienes lo consideraban como un tipo conflictivo y que contaminaba la energía en el set de grabación. Por cierto, Romero había llegado a tomar ese papel porque era muy amigo de la hija de Edgar Vivar, quien fungiera como el señor Barriga en la serie del Chavo del Ocho. Lo interesante es que antes de que lo cepillaran del show, el abejorro del mal ya estaba completamente entregado a ese camino. Perdió toda cordura y terminó por cambiar por completo su personalidad. Fue un tipo que se sintió más que los demás, fue prepotente, soberbio y cayó en vicios asociados a la farándula como el alcoholismo y las sustancias que contaminan el alma. En su caso, su psique se empezó a cuestionar por qué su vida no lo hacía feliz, mientras él se encargaba de proveer de felicidad a millones de personas. Los problemas laborales y familiares comenzaron a hacer estragos en su mente al grado de que no podía dormir. Veía sombras, escuchaba voces y decidió ir con un espiritista, pero en lugar de que le ayudaran, lo hundieron más en ese camino de oscuridad. Poco a poco se fue adentrando en esas doctrinas del mal, fue descubriendo cómo acceder a niveles mucho más oscuros, hasta que terminó con un espiritista en Brasil, quien lo inició en los caminos más profundos del infierno. Según su propio testimonio, llegó a dominar el arte del tarot. Asimismo, hacía trabajos con magia negra, dominaba la tabla de la Ouija, que invocaba entidades malignas, y se volvió muy famoso en el círculo de artistas que frecuentaban los centros nocturnos, porque los ayudaba supuestamente a salir de sus problemas, a escalar en sus trabajos, a enamorar a personas, y todo esto no salió de la nada. Simplemente fueron talentos que desarrolló en un camino paralelo al de la farándula, quien se dice tiene una secta demoníaca dentro de esos tugurios. El mismo Romero aceptó que desde que Irma Serrano lo invitó a la iglesia del diablo, toda su vida cambió. Que por la noche una voz en su mente le pedía leer la Biblia negra. Sus pensamientos estaban ávidos de aprender las artes ocultas, y que a pesar de haberse sorprendido por el impacto visual de la iglesia dedicada a Luzbel, él decidió hacer todo lo que le pidió. Fue a apagar las velas a todos los santos de la Basílica de Guadalupe. Asimismo, pasó toda una noche enterrado en un panteón, en la cripta de una persona que no fuera católica evangélica, y como estas pruebas, tuvo que pasar varias para convertirse en un sacerdote demoníaco. En YouTube existe un video sobre una ceremonia cristiana oficiada por Pedro Romero. En esta conferencia explica con lujo de detalle todas las actividades siniestras que realizó. Asimismo, comentó que en los programas de la televisión, en los discos y en toda la cultura hay mensajes subliminales para fortalecer a la bestia. Además, proporcionó una lista de nombres de personalidades que formaron parte de la secta que presidió. Estas fueron sus palabras. Hace mucho tiempo atrás, llegó Miguel de la Madrid Hurtado a la secta llamada el Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para ser presidente de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara eran miembros de sectas satánicas. Ernesto Alonso e Irma Serrano gozaban porque ellos decían que nosotros tenemos controlados a los medios de comunicación. Después de haberse aventurado por los caminos del infierno, de haber logrado cosas inimaginables como supuestamente mover objetos con el pensamiento, desarrollar poderes de la premonición, de manejar la magia negra como si fuera un juego de niños y de haber sido uno de los soldados más adiestrados del ángel desterrado del paraíso, Pedro Romero se topó con alguien que le tendió la mano, que lo ayudó a salir de todo ese mundo oscuro de la magia negra, esoterismo y maldad. Fue así como en sus últimos intentos por conservar su esencia demoníaca, sucumbió frente al cristianismo porque intentó hacerle daño a la casa de un conocido suyo, que estaba en una iglesia cristiana. Sin embargo, su magia y su pensamiento no pudieron contra la fuerza del bien y terminó por doblar sus manos. Se bautizó y se metió de lleno a profesar la fe cristiana. Sin embargo, también es posible plantear que Pedro Romero solo fue un farsante, que quiso sacar provecho del personaje de Pistachón Zigzag para darse fama entre su séquito de religiosos, tanto los que adoran a Cristo como los fieles al demonio. Porque en varios de los videos donde da testimonio de su vida y de cómo se convirtió al cristianismo, mencionó que él fue imitador de Paquita la del Barrio y de otros artistas, pero nunca habló de su paso por Odisea Burbujas de manera formal. En la actualidad,
no se sabe nada de cómo terminó este sujeto. De hecho, su historia solo vino a patear el avispero en internet y sirvió para que muchas publicaciones dijeran que él fue el verdadero pistachón y se construyera todo un mito sobre su historia, su pasado en el show infantil y la forma en la que cambió de religión. Pero ojo, porque muchas veces en este canal se ha dicho que en los medios de comunicación nada es lo que parece. Y en esta ocasión, solamente los involucrados en esa historia saben quién estaba detrás de la botarga del abejorro en Odisea Burbujas. No obstante, una vez más, se puede apreciar como todo lo que huele a Televisa termina mal y con olor a podrido. Nada nuevo, y que hoy sigue siendo el pan de cada día de la televisión basura en México. Pero dime, ¿crees que realmente en los medios de comunicación sigue existiendo esa famosa secta satánica de la que habló Pedro Romero? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.